Acusación constitucional, la sanción que no sanciona. Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión. Hoy quiero poner la atención en una herramienta que en los últimos años ha sido bastante controvertida. Hay instituciones que nacen para proteger la República y terminan convertidas en una representación de sí mismas. La acusación constitucional en Chile corre cada vez más ese riesgo. Su propósito original es claro. Se trata de establecer la responsabilidad política de autoridades que han incurrido en conductas graves, incompatibles con el cargo que ejercen. Y la sanción máxima que contempla es la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años. Sobre el papel parece una sanción severa. Sin embargo, y en la práctica, muchas veces parece una reprimenda temporal. El caso del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, vuelve a poner esta contradicción sobre la mesa. Quienes impulsan la acusación sostienen que existieron graves errores en la conducción de las finanzas públicas, con consecuencias relevantes sobre el déficit fiscal, el endeudamiento y la situación presupuestaria del Estado. En ese sentido, la sanción que buscan es la máxima contemplada por la Constitución, vale decir, 5 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Aquí es donde surge una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente esa sanción? Si una persona deja de ser ministro y regresa a la academia, al sector privado, a la consultoría o a cualquier actividad profesional fuera del aparato estatal, la inhabilitación no le impide trabajar, generar ingresos ni desarrollar una carrera. Lo que la sanción le prohíbe es únicamente ocupar cargos públicos durante un periodo determinado, nada más. Nuestra historia reciente ofrece un ejemplo revelador. En 2008, Yasna Proboste fue destituida como ministra de Educación e inhabilitada para ejercer cargos públicos por 5 años. Cumplido ese plazo, ella regresó campante a la política. Fue elegida parlamentaria. Llegó al Senado y terminó convirtiéndose en presidenta de la Cámara Alta. La sanción más grave que contempla la Constitución no le cerró definitivamente ninguna puerta. Apenas retrasó su regreso, le dio un respiro, un descanso. Aquí es donde aparece la paradoja. Una persona puede ser considerada lo suficientemente negligente o responsable de actos lo suficientemente graves como para merecer la máxima sanción política disponible. Pero una vez transcurridos 5 años, puede volver a ocupar exactamente los mismos cargos o incluso aspirar a otros superiores. Podría llegar a ser ministra nuevamente, podría presidir el Senado, podría incluso convertirse en presidente de la República. En este punto es donde surge una pregunta fundamental. Si una conducta es tan grave como para justificar una acusación constitucional, ¿por qué la consecuencia práctica termina siendo tan limitada? Pero existe una pregunta aún más incómoda. Si las conductas imputadas son tan graves para justificar una acusación constitucional, ¿por qué nadie parece interesado en determinar si existe algo más que una mera responsabilidad política? Cuando miles de millones de dólares en compromisos fiscales quedan fuera de los registros de un ejercicio presupuestario y son trasladados al siguiente, cuando las estimaciones de ingresos resultan profundamente equivocadas, cuando el déficit se amplía, cuando la deuda pública continúa creciendo, cuando un gobierno, a semanas de abandonar el poder, compromete recursos que deberá administrar la siguiente administración, la discusión deja de ser exclusivamente técnica. Vuelvo nuevamente con otra pregunta inevitable, y en este caso es otra más difícil e incómoda de hacer y responder. ¿Estamos frente a simples errores? Porque si fueron simples errores, la acusación constitucional parece excesiva. Pero si no fueron simples errores, entonces la acusación constitucional parece insuficiente. Este es el dilema que gran parte de la clase política parece querer evitar a propósito, intencionalmente. La ciudadanía escucha hablar de responsabilidad política, como si se tratara de una categoría abstracta,
desconectada de cualquier consecuencia real. Sin embargo, detrás de cada error presupuestario existen recursos públicos, programas sociales, inversiones postergadas, deuda que deberán pagar futuras generaciones y restricciones que terminarán soportando millones de contribuyentes. Por eso resulta legítimo preguntarse por qué el debate parece terminar siempre en la misma estación, una acusación constitucional. Algunos discursos encendidos, mucha cobertura mediática en prensa y redes sociales, luego una votación parlamentaria y una eventual inhabilitación temporal. Nada más. No hay más. Ya en este punto emerge una sospecha que erosiona la confianza pública. Me refiero a la percepción de que el sistema político ha construido mecanismos suficientemente severos para producir titulares, pero no necesariamente para producir consecuencias. Gobiernos de distintos signos ideológicos se suceden unos a otros. Oficialismos se convierten en oposiciones y oposiciones se convierten en oficialismos. Todos saben que tarde o temprano ocuparán el lugar del adversario y, cuando eso ocurre, la tentación de moderar las sanciones contra quienes hoy están al frente se vuelve evidente. No es necesario demostrar un pacto entre los que buscan sancionar y los que protegen al que se quiere sancionar. Basta con observar el resultado. Las responsabilidades políticas suelen terminar exactamente donde comienzan las responsabilidades verdaderamente incómodas. La acusación constitucional concebida como una herramienta excepcional para proteger las instituciones corre así el riesgo de convertirse en una válvula de escape lo suficientemente estridente para aparentar control, pero demasiado limitada para alterar realmente el destino de quienes son sancionados. Las cifras ayudan a entender el problema. Durante los últimos 4 gobiernos completos, las acusaciones constitucionales aprobadas contra ministros y autoridades han sido excepcionales frente al total de libelos presentados. En el gobierno del presidente Boric, 9 acusaciones fueron rechazadas. En los gobiernos anteriores al de Boric, la regla general también ha sido el fracaso de estos procesos o la aplicación extremadamente excepcional de sanciones. Al final del día, mucho ruido, pocas, escasas y más bien nulas consecuencias. Y cuando alguna sanción finalmente prospera, la experiencia demuestra que 5 años pasan bastante rápido y con una buena rentabilidad. Más rápido aún cuando la memoria cívica es corta. Al final de esta triste columna, quizás el verdadero problema no sea Nicolás Grau, tampoco lo sea Yasna Proboste, ni ningún nombre en particular. El verdadero problema es un sistema que parece incapaz de decidir qué considera realmente grave. Entendámonos bien. Si comprender seriamente las finanzas públicas, administrar deficientemente recursos que pertenecen a todos los chilenos o adoptar decisiones que condicionan a gobiernos futuros constituye una falta menor, entonces la acusación constitucional sobra. Pero si esas conductas son realmente tan graves como se afirma en cada conferencia de prensa y en cada discurso parlamentario, entonces la pregunta se vuelve ásperamente inevitable. ¿Por qué la máxima sanción política de la República termina pareciéndose tanto a una suspensión temporal con fecha de vencimiento? Cuando la sanción más severa que contempla el sistema puede convertirse apenas en una pausa antes del regreso a la vida pública, el problema deja de ser la conducta del acusado. El problema pasa a ser la credibilidad de la propia sanción y, peor aún, los que la promueven. Una república que pierde la capacidad de sancionar con seriedad termina enviando un mensaje peligroso, y es que los errores graves se pagan poco, que las responsabilidades se diluyen con el tiempo y que, al final, siempre existe una segunda oportunidad para quienes ejercieron mal el poder, aunque las consecuencias de sus decisiones las sigan pagando otros. ¿Cuándo aprenderemos la lección? Me refiero al soberano, porque los otros, al igual que los bueyes, nunca se dan cornadas entre ellos. Soy a paso firme.